Querido Padre Celestial, Dios amante, Dios perfecto, Dios bueno en gran manera, a ti nos dirigimos en este momento, en primer lugar para darte las gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu compañía, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque comparándonos con la vida de Job, nosotros tenemos mucho que agradecerte aún, aunque estemos pasando momentos difíciles. Nosotros queremos hoy en esta noche decirte gracias, Padre, porque sabemos que eres real. Sabemos, Señor, que estás con nosotros. Sabemos, Padre bendito, que algún día esta tierra pasará y estaremos contigo por la eternidad, Padre Santo. Por eso, Dios del cielo, te damos gracias porque tú hiciste todo para que esto fuera una realidad. Diste a tu propio Hijo hasta la muerte, Señor, y todo por amor a nosotros. Así que gracias. Si te amamos, Señor, como dice tu palabra, es porque tú nos amaste primero. Así que te damos gracias porque tenemos este espacio en donde podemos estudiar, aprender de ti, Señor. Ayúdanos, danos por favor el Espíritu Santo, así como a los pioneros, para realizar la obra que en estos momentos debemos realizar. Dios del cielo, bendice hoy a Eliseo y a cada uno de los integrantes que estaremos estudiando tu palabra para poder estar felices de no estar igual que antes de haber estudiado, sino que la felicidad de haber comprendido algo que nos ayudará a amarte más, Padre, pero también para ayudar a aquellos que aún no te conocen. Llénanos del Espíritu Santo. Llena cada lugar donde estamos. Permite que Él sea el que nos capacite cada mente para poder entender tu santo libro. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Bueno, Amén. entonces allí estamos. Gracias, Eliseo, por acompañarnos el día de hoy y quedamos entonces en tus manos. Ok, buenas noches para todos. Qué bendición compartir esta noche el estudio de Romanos y continuar con el versículo 18 porque lo que viene pues tiene que ver mucho con este versículo anterior que estudiamos la clase pasada de la ira de Dios. Bueno, la clase no, el estudio pasado, que esto no es una clase, es un estudio. Entonces, la ira de Dios que se revela desde el cielo, y entonces vimos bastantes cosas importantes. Y pues tengo una meta el día de hoy, vamos a ver si la cumplimos. Lo interesante no es que yo cumpla la meta, sino que la principal meta es que todos podamos entender lo que vamos a leer en esta noche y vamos a escudriñar entonces en la palabra. Entonces, después del versículo 18 que estudiamos la clase pasada, hablando de la ira de Dios, que vuelvo y lo leo, versículo 18 de Romanos 1, dice lo siguiente. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Bueno, y viene entonces el versículo 19. Quiero que alguien me lea este versículo 19. Yo tengo la versión 2000, pero pues alguien que tenga otra versión, porque sé que tiene una diferencia bien interesante. Entonces quiero que me lean Romanos 1, 19. Entonces alguien que me ayude a leer ese texto. Yo, Romanos 1:19, dice en mi versión, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Muy, muy buena traducción, sí, interpretación del texto. Entonces, la primera frase que dice allí es, en mi versión dice, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos. Y aquí viene la primera pregunta. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a quién, a quiénes, de quiénes está hablando ahí Pablo, a quiénes es manifiesto esta verdad. Este conocimiento, dice conocer, dice mi versión, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, ¿a quiénes? Aquellos, Sí, aquellos de los cuales recae la ira de Dios, ¿verdad? sí. ¿Y por qué recae la ira de Dios?
Porque dice que detienen con injusticia la verdad, o sea que de alguna manera la conocen. Exacto, entonces el versículo 19 vuelve y lo reitera, sí, dice, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, así que la ira de Dios no va a descender sobre alguien que no conoce la verdad, ¿sí? Porque el que no conoce la verdad, pues obviamente no sabe realmente, pero dice que sí es manifiesta la verdad a ellos. Aquellos que suprimen la verdad, la conocen. Dice, ¿por qué? Porque Dios se lo manifestó a ellos, ¿sí? Y ahora viene aquí otra, como algo bien interesante, y es, ¿de qué manera Dios nos puede manifestar la verdad? Si hay personas realmente que suprimen la verdad, ¿y cómo Dios se puede manifestar, sí? Digamos, en culturas donde en estos momentos no hay, digamos, es prohibido hablar del cristianismo. ¿Cómo puede este versículo ayudarnos a entender esa parte? Sí, porque muchos tenemos esa duda. Bueno, ¿qué pasará con los musulmanes, aquellos que no escucharon nunca de Dios? Esta ira de Dios que hablaba en el versículo 18 va a descender sobre ellos porque sobre ellos no es manifestada la verdad, o será que sí será manifestada la verdad. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dice este texto? Porque dice, a ellos es manifestada la verdad, pero ¿será que hay algún tipo de personas cuya verdad no es manifestada? ¿Qué dicen? Quiero escucharlos. Aquí alguien en el chat, específicamente Paula, dice que según la luz que tengan. Bueno, puede ser. Sí, sí, de hecho, pues bíblicamente eso ocurre también quizás no solo con los musulmanes, ¿no? Sino Sí. con los indígenas, con cualquiera bueno, pues es un tema bien interesante porque definitivamente entonces si no conocen de Jesús se van a perder. Entonces, pues, ¿dónde está ahí la explicación? Entonces, lo que yo he podido estudiar y quisiera de pronto aportar un poquito es que creo que en Primera de Corintios habla acerca de que cada uno seremos juzgados conforme al conocimiento que tengamos de Dios. Y pues eso aplica tanto también a los indígenas, en este caso que están sin ley. La conciencia de ellos son los que como los va a acusar o los va a exaltar. Entonces, bueno, en fin, esto es algo quizás con versículos que podemos manejar, pero quisiera escuchar qué más investigaste. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra apreciación con respecto a esto, porque sí es cierto que allí dice que aquellos que suprimen la verdad, porque a ellos les es manifiesto, ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿será que a todos se nos manifiesta la verdad o solamente a un grupo especial? ¿O qué piensan ustedes, sí? Porque es bien interesante decir Dios en este caso y en este texto y aquí en esto que estamos estudiando de Romanos, no es injusto porque está hablando que ellos la conocen, pero lo que están haciendo es suprimir la verdad, ¿sí? Entonces, porque a ellos se les manifestó. ¿Listo? Entonces, si quieren opinar, pues lo pueden hacer. Hay varias maneras con las cuales, bueno, ustedes cuáles creen o cuáles piensan que son las maneras en las cuales se manifiesta la verdad. ¿Será que solamente hay una o hay varias maneras de manifestar la verdad? ¿O cuáles conocen o solamente hay una? No sé. Los quiero escuchar también. Bueno, Eli, pues yo no sé, a Sí, la fecha lo que entiendo es que la verdad es la palabra de Dios, ¿no? así es. Hasta ahí, primer punto, aprobado. Entonces, Sí, la verdad es la ok. palabra de Dios. Y yo creo que la revelación a mi concepto viene cuando el Espíritu Santo nos da como ese entendimiento. Es lo que yo he vivido, porque yo recuerdo cuando estaba, no sé, en mi adolescencia, que tal vez en varias ocasiones leí la Biblia, pero yo no entendía nada. Y para mí era un libro así súper aburrido y yo era como no entiendo y por eso digamos que no tuve la pasión de leer la Biblia. Y hoy en día cuando
decidí bautizarme, decidí recibir la salvación y demás, pues es algo completamente diferente, porque la lectura de la palabra de Dios realmente trae revelación y lo que estoy entendiendo por lo que nos dijiste hace un momento en Romanos y el capítulo 19 es como la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios cuando ya nos fue revelada la palabra, es lo que estoy como entendiendo. Así es, gracias, Yorani. Dice, Dios se lo manifestó. Entonces, Yorani dice que la palabra es la verdad y por la cual Dios se manifiesta. Perfecto. ¿Hay otro pensamiento, otra cosa por la cual Dios se nos manifiesta a nosotros o solamente con su palabra? Hola amigos, ¿sí me Hola. escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Hola Eliseo. Hola. A ver, la palabra de Dios tiene un texto donde dice que a cada uno se nos ha proporcionado una porción de fe. Sí. No recuerdo ahora dónde está, pero sí la hay. Entonces, yo he vivido en una cultura, o mejor dicho, he estado muchos años en Europa, en un país donde es multicultural. Tengo muchísimos amigos musulmanes y también de otras confesiones, ortodoxos, em, de muchas otras confesiones, judíos, y he podido conocerlos un poco más, también dentro de sus creencias. Muchas de estas personas jamás han escuchado hablar de quién es Jesús realmente. Es más, tienen un concepto muy diferente a lo que nosotros conocemos. Pienso también en estos momentos, por ejemplo, en mis antepasados, los incas, ¿no? Ellos también adoraban a la tierra, al sol, tantas cosas, ¿no? Pero tenían reglas en su comunidad o en su vida en este tiempo, que era no mentir, no matar. eh, y creo que así también muchos amigos míos musulmanes con los que he podido hablar de la palabra de Dios, o mejor dicho, de quién es Dios, confirman muchas cosas que también nosotros como cristianos conocemos. Bueno, todos creen en Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Todas las religiones tenemos los 5 libros, el Torá, ¿no? Como base. Y, y creo que, como ya lo mencionaron, el Señor no podría juzgar a alguien que tal vez no ha conocido quién es Él realmente de esa forma. Yo también conozco musulmanes que están convertidos al cristianismo, ¿ok? Sí, sí es posible, hay muchísimos testimonios, pero la palabra de Dios nos dice que se nos juzgará de acuerdo con el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, pues la hermana Elena también tengo conocimiento que nos vamos a sorprender de todas las personas que encontremos allá, ¿no? Tal vez no creamos que fuese posible, pero las personas tal vez fueron muy puras y sinceras de corazón, ¿no? Y eso fue su entendimiento de lo que es Dios y de la palabra de Dios, y vivieron un cristianismo, ¿no? Que tal vez para ellos no fue cristianismo, ¿no? En su religión o en su conocimiento, mucho más puro y genuino, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Listo, gracias, Joana. Aquí en el chat también nos dice en que Paula dice, él se manifiesta por medio de la naturaleza también. Entonces, vamos ahí con varios aspectos, ¿sí? Andrea Pineda nos dice, Jesús es la verdad y la Biblia también es la verdad. En la naturaleza también se nos revela un conocimiento de Dios. Entonces, aquí también apoyan a la naturaleza. Perfecto, entonces, y José Cardoso nos comparte el versículo que estaba mencionando Joana, que está en Romanos 12:3, que dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ese es el texto que estaba mencionando allí Joana. Hay algo bien interesante que de hecho vamos a estudiar posteriormente porque es el capítulo 2, pero nos ayuda mucho en este aspecto. ¿Por qué? Porque sí, así como la verdad absoluta la podemos encontrar en la Biblia, o sea, si ustedes quieren una verdad absoluta, solamente la Biblia, eh, porque me he dado cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y por lo menos les pongo un ejemplo, ¿sí? A veces no hay verdades absolutas ni siquiera en las profesiones que se ejercen hoy en día o actualmente, ¿sí? Porque hay muchas divergencias en cuanto a lo que te dice un profesional a lo que te dice otro, ¿sí? Entonces, tal vez porque sea cierto o tal vez porque es la percepción de cada persona
o bueno, etcétera, ¿sí? Y de hecho, pues yo me doy cuenta también con los que son de mi profesión, tal vez me dicen arregle esto de otra manera y yo lo veo como arreglarlo de otra manera. Y he visto mucho esto y podría darles un ejemplo. Yo soy vegetariano, ¿sí? Pero he escuchado médicos que apoyan el vegetarianismo y médicos que no, porque dicen que no se puede, que la vitamina B12 no se puede, que no se puede consumir. Y hay otros médicos que me dicen no, que no hay necesidad porque la vitamina B12 la produce el cuerpo, que en la saliva hay B12. Bueno, hay diferentes como teorías de la vitamina B12, de tal manera que a veces lo que toca es investigar a ver cuál es lo que más se acerca a la realidad, porque a veces uno dice, bueno, tocará más o menos aceptar esto porque es que unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Pero si hay algo cierto, sí. Si hay algo cierto es que yo debería encontrar la verdad absoluta en la palabra de Dios, sí. Obviamente yo no voy a, digamos en mi caso que les estoy planteando aquí, no voy a encontrar la vitamina B12 textualmente en la Biblia, pero sí puedo encontrar indicios, digamos, de si en algún momento, sí, cómo Dios alimentaba al pueblo antiguo, qué comían, qué hacían, y de esa manera decir, ve, tan raro, pero entonces Dios en algún momento le dijo a Adán y Eva, coman de todos los frutos, pero aquí está la vitamina B12 porque necesitan de esa vitamina, ¿sí? O cosas así por el estilo, uno puede llegar a encontrar cosas interesantes allí. Entonces, en el capítulo 2 de Romanos, hay algo bien interesante también que nos habla allí sobre algo que también nos revela la verdad y por lo cual es manifestada la verdad. Y vamos a ir a Romanos 2:15, que posteriormente vamos a profundizar un poco más, pero nos ayuda a entender esto de la manifestación de Dios, ¿sí? Que ya dijimos por la palabra, también muchos dijeron por la naturaleza y algunos dijeron también que por el conocimiento de cada uno será juzgado. Entonces, Romanos 2:15, alguien que me lea este texto. Lo leo y si quiere leo desde el 14 como para Perfecto, proveer. sí. Dice, cuando los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Perfecto. Entonces vemos allí que una de las cosas también interesantes para entender esto de la manifestación de Dios también es nuestra conciencia y nuestra razón. ¿Por qué? Porque también, y quiero que vayamos también a Juan 1:9, y allí también nos habla de la manifestación de Dios de esta manera, ¿sí? Y allí está hablando de Jesús, el verbo, habla todo el capítulo 1 de Juan, ¿sí? Pero el versículo 9 en mi versión dice, aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O sea, no dice alumbra solamente a los cristianos, no, dice a todos alumbra. Así que cuando comparamos este texto, sí, a todos alumbran, y cuando vemos también de la conciencia, atestigua los pensamientos y la razón, es por algo bien interesante, ¿sí? Muchas veces yo he entrado en razonamientos que me ha tocado en algún momento tristemente dejar, y para uno a veces es difícil, y sé que para muchas personas es difícil. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad, y creo que ustedes también en algún momento han tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que finalmente deciden entender que sí, tal vez ciertas cosas de la Biblia para ellos sí son verdad, pero como en su crecimiento y desde que, mejor dicho, desde que llegaron a este mundo, tuvieron un preconcepto, simplemente no lo cambian. ¿Por qué? Porque dice, es que es como la cultura, es mi esencia. Si yo dejo eso, quito mi esencia, ¿sí? Por más de que conocen la verdad y por más de que cuando ellos razonan, entienden la verdad, siguen obedeciendo o prácticamente creyendo en el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy triste y creo que cada uno de nosotros lo daría así. O sea, qué triste sería llegar a encontrar que todo en lo cual hemos creído es mentira, ¿sí? O que algo que nosotros, en algo que nosotros confiábamos es mentira. Por eso es bien interesante esto de la razón, porque nosotros siempre, y por eso estamos haciendo de hecho este estudio de Romanos,
siempre que estudiamos la Biblia tenemos que hacernos preguntas y tenemos que preguntarle al texto, preguntarle a Dios, ¿sí? No solamente decir, ah, sí, Él lo dijo, entonces es cierto, no. Por eso es bueno aquí que entre todos compartamos y entre todos demos nuestras opiniones y puede ser que haya alguna divergencia y eso pues no debería tener ningún problema. Es mi pensamiento, pero vamos a encontrar entre todos la verdad que debe estar en la palabra de Dios y no tal vez en mi preconcepto o las ideas preconcebidas de cada uno de nosotros. Así que en el versículo 19 dice que definitivamente Dios se manifiesta de alguna manera, ¿sí? Ya sea por lo que ustedes han dicho, por la palabra de Dios que se manifiesta y que nosotros lo sabemos que contundentemente se manifiesta, por la naturaleza y también por nuestro razonamiento, porque todo lo debemos nosotros también razonar y decir, bueno, sí, hay muchas cosas que son por fe, pero hay otras cosas que en la Biblia está definitivamente claro lo que Dios quiere hacernos y que no solamente es decir, lo creo a ojo cerrado, sino que se manifiesta el poder de Dios. Y de hecho el versículo que continúa, pues nos reitera eso. Dios nos pide fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe también, dice más adelante Santiago, dice, la fe sin obras es muerta. Y también las obras de Dios en nosotros hace que nuestra fe crezca. Así que esa manifestación que se hace allí, por eso se dice en este versículo 19, que la ira de Dios, en el versículo 18 decía, la ira de Dios se revela a aquellos que ya conocen la verdad y simplemente la ignoran, la suprimen y la pasan por alto, tal vez simplemente por como les decía, porque en mi percepción tal vez me duele dejar aquellas cosas con las cuales he creído y con las cuales la cultura he creído, y al aceptar esa verdad, aunque sé que es la verdad, sigo creyendo la mentira porque así lo es. Entonces no sé si antes de pasar al versículo 19, ¿tienen alguna pregunta o tienen algo que agregar que podamos compartir aquí entre todos? O si no, continuamos con el 10 de versículo 20. ¿Listo? Bueno, dice aquí Andrea, hay otra tercera cosa según la Biblia que es verdad y es la ley de Dios. Perfecto, y de hecho aquí hablábamos en el versículo 15 que leímos, que leyó José, desde el 14 hablaba de esa ley que, pues bueno, vamos a profundizar un poco más cuando lleguemos al capítulo 2. Y de hecho, pues la ley de Dios es parte de su palabra, entonces por eso también es verdad, su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso dice la Biblia. Así que vamos al versículo 20 si no hay ninguna pregunta ni ninguna observación. Entonces mire que aquí nos reitera algo que ustedes han dicho en este versículo. Dice, los atributos, el versículo 20, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, varios aspectos acá. Los atributos invisibles de Dios, ¿sí? Bueno, yo estuve buscando en la Biblia atributos invisibles y resulta que también, ¿sí? Si ustedes van, de hecho, a Wikipedia, pueden encontrar un texto bastante interesante acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, yo busqué los atributos invisibles de Dios, busqué atributos divinos y en Wikipedia aparecen varios, ¿sí? Pero me gustan, bueno, aparecen como varias características, pero esos atributos invisibles, ¿sí? ¿Cuáles son, sí? ¿Cuáles piensan ustedes que son los atributos invisibles de Dios? ¿O quién dice, tal vez creo que este es un atributo invisible de Dios? Tal vez creo que es este otro. ¿Cuáles piensan que son esos atributos invisibles de Dios? Pregunta de examen. Sí, Wow, atributos. no. ¿Qué atributos invisibles ustedes Atributos conocen de Dios? invisibles. ¿Qué cosa es invisible de Dios? No sé, se me ocurrió como el amor de Dios, o El no amor sé, de Dios. es un Ah, atributo invisible, o no sé. No, no mentiras, no sé, se me bueno, ocurrió bueno. eso, pero pues no sé. Bueno, aquí también No, dicen es válido todo. claro, la omnipresencia. ¿Sí?
Y de hecho lo que dijo Yorani también, y de hecho casi todo lo que yo buscaba y decía, todo lo que viene con omni, ¿sí? No es ovni, sino omni, ¿sí? Entonces, hay varios atributos de esto. La omnipresencia que estaban hablando, que habla de qué? De estar, de que Dios está en todas partes, ¿sí? De que Dios está en todas partes, ¿sí? Entonces, es algo bastante como ilógico a veces para nosotros que nos quepa eso en la mente, ¿sí? Que yo puedo estar aquí en Colombia y otra persona en la China también puede estar orando y Dios también te está escuchando, ¿sí? Que eso es lo que creemos y vemos de la presencia de Dios, que la presencia de Dios está allá y también está aquí conmigo, está en todos lados, ¿sí? Dios está en todos lados. Esa omnipresencia es un atributo invisible porque yo no estoy viendo a Dios acá, lo estoy sintiendo, pero no lo estoy viendo, ni tampoco en la China lo están viendo, pero se está creyendo en esa omnipresencia, es un atributo invisible. Yurani hablaba del amor y también es la omnibenevolencia, se llama eso, ¿sí? Que es el amor no importando nada, ¿sí? El amor absoluto, ¿sí? Así como la omnipresencia es la presencia de Dios en todo lado, ¿sí? La omnibenevolencia es el amor a todo el mundo, ¿sí? A todo el universo, prácticamente, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer. Ese es un atributo también invisible porque a veces a nosotros nos cuesta amar a aquellas personas que tal vez nos hacen daño. Eso es un atributo también invisible de Dios. ¿Cómo entender ese amor de Dios que a veces tal vez contamos historias aquí? Jordi nos contó una historia muy linda hace 15 días, ¿sí? Y vemos historias del amor de Dios grandes, pero creo que no alcanzamos a percibir ni siquiera un granito de mostaza, como dice un texto de la Biblia, del amor de Dios, de la omnibenevolencia de Dios. Hay otras cosas como la omnipotencia, ¿sí? Que Dios lo puede todo. Hay otra cosa como la omnisciencia, que Dios los sabe todos. Son atributos invisibles que eso sí los creemos por fe, pero ni tanto, porque el versículo mismo lo está diciendo. Entonces, entonces está ahí la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnibenevolencia. Y allí están algunos otros atributos si ustedes buscan en Wikipedia, aparece el amor, la paciencia, bueno, pero prácticamente creo que estos 5 aspectos, los 4 que mencioné, la potencia, la presencia, la ciencia y la benevolencia, encierran todo el poder de Dios en una. Y creo que el más grande, como dice Primera de Corintios 13, el más grande es el amor. El amor de Dios creo que nunca lo vamos a entender completamente. Bueno, nunca mientras estemos en este mundo y aún seguiremos aprendiendo cuando dejemos este mundo, aprender de esa omnibenevolencia. Bueno, perfecto. Listo, no Eliseo, sé. ¿Sí? algo de pronto mientras tú hablabas Sí. y leyendo y releyendo este versículo, cosas invisibles de él, algo que a mí me ha hecho y que pues sé que como humano no sé si algún día lo llegue a entender, pero seguramente que también se refiere para mí y de pronto así como la eternidad de Dios. Es invisible que pues como que eso invisible de Dios para mí es esa eternidad, porque en mi cabeza humana, y no sé ustedes, ¿cómo uno llegar a entender que algo puede ser eterno y que Dios mismo es eterno? No sé si algún día me den clases de cuando estemos en el cielo, es posible entender cómo Sí. darle eternidad, cómo Dios va a ser eterno y siempre ha existido y siempre va a existir y siempre y siempre. Entonces como que, wow, eso invisible también lo asocio a esa eternidad de Él. Exacto. Y eso es algo que definitivamente sí. Nosotros lo creemos por fe, sí. Porque pues a muchos yo creo que de nosotros nos han hecho la pregunta y llegan a veces y nos preguntan, bueno, ¿y de dónde salió Dios? Sí. ¿Quién creó a Dios? Sí. Pero es que Dios no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Y está para nuestra Wow. mente finita, muy difícil entender cosas infinitas, ¿sí? Y muy difícil entender este aspecto de esas cosas invisibles de Dios, ¿sí? De esas cosas invisibles que nos habla, los atributos invisibles de Dios. Y sigue el versículo diciendo, su eterno poder
Y su divinidad, de hecho, en otras versiones creo que si ustedes leen no dicen divinidad, sino su deidad, ¿sí? ¿Cómo entender esa divinidad de Dios, esa deidad que realmente es la naturaleza de Cristo, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos deidad en un diccionario común y corriente, ahora les hago yo la pregunta. Otra pregunta, ¿sí? ¿Nosotros como cristianos somos monoteístas o politeístas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Silencio en el público? Yo pienso que Mono. como creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creería que sería poli, pero Poli. creyendo en un solo Dios. Ok, sí. Sí, aquí Paola y Ana nos dice, monoteísta, la Trinidad es un solo Dios, ¿sí? Y eso creo que también, si ustedes han llegado a profundizar eso es algo que nos da en la cabeza, o sea, durísimo, ¿sí? Porque ¿cómo así que son tres, pero son uno? O sea, es ilógico que tres sean uno, o sea, es muy complicado, ¿sí? Y si ustedes ven, cuando hablamos de deidad, la definición del diccionario está enfocada a personas que creen en divinidades politeístas, no monoteístas, una deidad, ¿sí? Y de hecho está así en el diccionario, en el pequeño Larousse y también en el de la Real Academia de la Lengua, habla de la deidad basada en religiones o creencias politeístas, ¿sí? Y pues sí, aquí algunos dijeron politeístas, monoteístas, y aquí Paola Díaz dice, sí es cierto, incluso no sabemos cómo orar a veces para hablarle a los tres en uno, ¿sí? Entonces Jesús nos dijo, sí, oren al Padre, y a veces nosotros resultamos orándole a Jesús, ¿sí? A veces no, o sea, yo creo que a veces ustedes terminan las oraciones y yo, ¿a quién le oré? ¿Al Espíritu Santo, a Dios o a Jesús? ¿Sí? ¿A quién me estoy dirigiendo en la oración? Porque a veces eso nos trae confusión también en nuestras mentes. Bueno, aquí no vamos a tener un estudio de la deidad, pero sí, como cristianos, bueno, de hecho hay ciertas denominaciones cristianas que no creen en la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por mi parte, yo sí lo creo, ¿sí? Porque la Biblia la Biblia es contundente en cuanto a eso, en cuanto desde la creación se vio actuando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo a veces yo creería que debemos hacer una distinción bien clara entre esos tres, ¿sí? Personalmente yo creo eso. Y debemos mirar exactamente en qué momento está actuando cada uno y en qué momento de mi vida está actuando, ¿sí? ¿Para qué yo necesito al Espíritu Santo? ¿Para qué yo necesito al Hijo? ¿Y para qué yo necesito al Padre? ¿Sí? ¿Para qué necesito a cada uno de ellos? Y si lo pienso así, pues me vuelvo politeísta. Pero realmente, sí, no puedo dejar al uno sin el otro, ¿sí? Entonces yo tengo ahí también una confusión en cuanto a eso. O bueno, una confusión no, sino que yo no digo ni politeísta ni monoteísta porque somos como una mezclita de los dos, ¿sí? Somos monipoliteístas, ¿sí? Porque creemos en un solo Dios, ¿sí? Pero que está repartido en tres personas como en una familia, un todo, una divinidad como dice allí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Que es lo que el texto de Romanos viene hablando. Dice, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad o divinidad, ¿sí? Se ven claramente. Ah, entonces no es tan invisible, ¿sí? Porque dice la primera frase, los atributos invisibles, pero después dice, se ven claramente, ¿sí? Pareciera que se estuviera contradiciendo. Parece para nosotros que son invisibles, pero Dios nos está diciendo, no son invisibles, chico, no son invisibles. Dice, se ven claramente. ¿En dónde? Dice, desde la creación del mundo. Y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Así que, por eso les preguntaba al principio, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado de Dios? Tal vez no han escuchado, pero sí han visto la creación de Dios. Y eso refleja el amor de Dios. Eso refleja las cosas invisibles de Dios. Y por eso los que hablaron de la naturaleza, este versículo está reiterando eso. Los atributos de Dios se ven claramente desde la creación del mundo, ¿sí? Todos los atributos de Dios, absolutamente todos, todo lo que hizo Dios en su creación
se ve reflejado ese atributo, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes también, o sea, toda la creación, ustedes, o sea, no se imaginan, y yo no me imagino tanta ciencia y la ciencia de Dios en la creación del hombre, en la creación de un ser, ¿sí? De que de una mujer el vientre le empieza a crecer y de allí salga una vida nueva. Eso es algo impresionante. Y eso es algo que físicamente se ve, ¿sí? Porque yo veo cómo la barriga a una mujer le crece y veo cómo sale un niño, prácticamente uno diría, de la nada, ¿sí? Pero esos son atributos invisibles de Dios que se ven. Cómo nace una flor, ¿sí? Cómo un proceso de creación o un proceso de producción de una fruta o de crecimiento de una fruta, y que nosotros aquí en Colombia a veces decimos cuánto dura haciéndose un banano, ¿sí? Y eso pasan a veces meses que salga un banano. Y yo puedo ahorita salir a la tienda y comprar un banano en 200 pesos. Es algo muy barato, ¿sí? Ahí se ve reflejado el amor de Dios en estas cosas, en cómo Dios nos muestra por medio de la naturaleza eso, las plantas, las flores, el cielo, el mar, la vida, los animales. En todo eso vemos esos atributos que parecieran invisibles, pero realmente no lo son, porque por medio de la naturaleza, dice aquí, se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa, ¿sí? O sea que ni siquiera los que no han escuchado de Dios tienen excusa, porque se deben hacer la pregunta, su razonamiento, ¿de dónde sale esto? ¿Quién hizo esto? ¿Sí? ¿Lo hizo una estatua de oro? ¿La hizo una estatua de bronce como pensó el pueblo de Egipto? ¿O realmente de dónde? Yo debo razonar y preguntarme eso. Y cuando razono y preguntarme y me pregunto eso, voy a llegar a una conclusión y voy a encontrar a Dios. Porque cuando razono y busco de dónde vienen esas cosas, el único lado donde podemos llegar es a Dios, aquel que dio la vida, aquel que hizo toda la naturaleza. Y vemos algo que absolutamente nadie puede hacer. Eso se revela en la naturaleza. Entonces, por eso la naturaleza es tan contundente también, y por eso dice que es otro de los lenguajes por los cuales Dios nos habla, que ya muchos de ustedes lo mencionaron. La palabra de Dios, la naturaleza. Y aquí Pablo lo está reiterando en el versículo número 20. Bueno, no sé si tienen algo que agregar, comentar o preguntar. Bueno, aquí nos compartió Andrea Pineda, Deuteronomio 6:4, hablando también de un solo Dios, de lo cual estábamos hablando ahorita. Y esa deidad se ve cuando ustedes leen la creación, léanse Génesis 1 hasta el versículo, el capítulo 2, que el séptimo día del reposo, y ustedes se dan cuenta que allá aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en la naturaleza, en la creación de todo el universo. Se ve allí reflejado esa divinidad de la cual estamos hablando. Deuteronomio 6:4, vamos a leerlo ya que lo mencionó Andrea Pineda. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Así es uno solo, pero se ven reflejados en esos atributos que tiene cada uno de los tres que componen esa deidad o divinidad de Dios, de la cual nos habla Pablo aquí en el versículo 20. La divinidad se ve claramente en la creación y se manifiesta por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Perfecto. Bueno, continuamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que agregar? Los escucho. Bueno, yo creo que podemos continuar, y a mí yo me quedo con la parte también como para sacarle un poquito de más de jugo, es el porque no tienen excusa. O sea, esa frase es contundente y dice que nadie, y yo creo que va relacionada al juicio final, donde pues definitivamente Dios va a tener absolutamente todos los argumentos para eh, con el razonamiento humano que tenemos, poder entender que si una persona se pierde, definitivamente tuvo en la vida cualquier oportunidad, y de hecho aquí lo vemos que hasta la naturaleza, así que no hay excusa de decir, oye, yo no creo en Dios, o no, bueno, esa parte pues bien espiritual, entonces me impacta
muchísimo eso de no tienen excusa. Claro, y lo podemos ver, alguna vez yo les comenté, Dios hace lo imposible para que todos sepamos la verdad, ¿sí? Y Dios pone diferentes aspectos allí, la naturaleza, como estamos hablando, también pone personas en nuestra vida. Está su palabra, pero pues si no la estudiamos, pues qué excusa tenemos si Dios no la pone y no la estudiamos, ¿sí? O sea, excusa no tenemos, excusa es pues, no, me dio pereza, esa es la única excusa que tenemos, ¿sí? Y eso no es válido, ¿sí? Entonces, les decía, alguna vez les comenté, hasta el ladrón en la cruz tuvo la oportunidad de en el último momento salvarse. Y en ese último momento, para él fue suficiente, el amor de Dios fue suficiente y la gracia de Dios fue suficiente en ese momento porque su corazón y su razón y su conocimiento, ¿sí? Como decía, su pensamiento, su conciencia, como decía en el versículo, nos acusan, nos defienden. En este caso, al ladrón en la cruz, su corazón y lo que Dios le internamente salvó al ladrón en la cruz, ¿sí? Y de esa manera él fue salvo en ese último momento, porque Dios hará siempre hasta lo imposible para que cada uno de nosotros seamos salvos, hasta lo imposible, o sea, Él no va a parar de darnos y darnos señales de una y de otra manera para que conozcamos nosotros la verdad, no tenemos excusa, ¿sí? Y al que mucho se le dio, mucho se le exige. Por eso, entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. ¿De qué? De aplicar lo que hemos estudiado, de aplicar lo que conocemos y también de enseñarlo a otros. Ahí sí, definitivamente no tenemos excusa para decir por qué no lo haces o por qué no cambias o por qué tampoco lo compartes con otras personas que no conocen esta verdad para que ellos también sepan cuál es realmente la verdad y de esa manera pues podamos juntos avanzar hacia donde estamos avanzando. No tienen excusa, sí. Bien interesante. Dice el versículo 21, dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, ¿sí? Y así adicional dice, antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Entonces lo que les comentaba ahorita, se conoce de Dios, lo conocen realmente y no lo glorifican, sino que antes se ofuscan en vanos razonamientos, porque a veces les digo, la cultura o nuestras creencias antiguas nos hacen como afianzar ese aspecto que nosotros tenemos, de tal manera que hay personas de verdad, no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con unas personas que dicen, sí, lo que usted dice es muy cierto, pero pues no, yo crecí así y así me voy a quedar y así me voy a morir. O sea, definitivamente no quieren escuchar la verdad o la escuchan pero no quieren practicarla. Dice aquí antes se ofuscan en vanos razonamientos porque de hecho ni tienen razonamiento y a veces claramente se lo dicen a uno, ¿sí? Usted tiene toda la razón, pero yo nací en una familia así y punto. Así que aquí usted no me venga a hablar de eso y cambiemos de tema más bien cuando de pronto le hacen a uno una pregunta y uno la contesta y pues le contestan a uno de esa manera. Y a veces uno dice, bueno, pues es raro porque uno debería en algún momento, y yo les digo, si alguno de nosotros en algún momento se da cuenta que está equivocado, pues simplemente yo creería que este texto nos está motivando a que replanteemos nuestras ideas. Y si llevamos toda nuestra vida pensando eso, pues replanteemos. Porque ahí sí en ese momento nos va a decir Dios, no tienes excusa, aquí te estoy enseñando la verdad. Pero si tú no quieres aceptarla, pues simplemente no puedo hacer nada. Te la mostré de una y de otra manera. Te la mostré por varios caminos y no tienes excusa para decir no conocí la verdad. Y no debemos, de esa manera dice acá, el texto es claro, nuestro necio corazón se entenebrece cuando no queremos a veces aceptar estas cosas que hablan de la verdad y estas cosas que nosotros podemos entender cuando leemos su palabra y miramos o las aceptamos o simplemente seguimos en lo que por mucho tiempo hemos creído, tal vez a veces hasta por orgullo, porque a veces yo me he sentido así, a veces yo digo, uy, no, pero toda mi vida engañado, no puede ser,
tengo que seguir creyendo en esto porque tiene que ser la verdad, ¿sí? Pero a veces no, definitivamente no encuentras razones para seguir creyendo en esto y tienes que dejar esas cosas porque a veces duelen y no es fácil llegar a enterarse que uno está metido en la mentira. Y mi esposa, que no está acá, ella de hecho conoció la verdad y dijo, no puede ser que en algún momento simplemente uno como que está cegado a lo que le dicen los demás, pero cuando realmente uno escucha la verdad, pues uno como que se quita una venda de los ojos y es duro hacer ese proceso de transición de decir todo lo que he creído hasta esta etapa de mi vida es mentira y ahora encontré la verdad y aún ahora seguimos encontrando las verdades. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar porque pues estos textos son bastante lindos y bastante ricos en conocimiento y hemos encontrado bastantes cosas interesantes acá. Entonces no sé si tengan alguna apreciación, algún comentario, queja o reclamo. Eliseo, una cosita. Sí, Leyendo algunos comentarios que hacen diferentes teólogos sobre esta parte y principalmente aquí que está empezando, porque pues esta descripción que arrancamos en el versículo 18 va hasta el versículo 32 y yo creo que lo vamos a seguir viendo en los próximos martes, pero en estos dos muchos coinciden que Pablo al hablar de alguna manera está haciendo referencia al libro del Génesis y he escuchado, de hecho he escuchado y leído diferentes, unos dicen que puede estar dando el ejemplo de, por ejemplo, en el 21 que acabamos de leer, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón y fue entenebrecido. De alguna manera fue lo que pasó con Adán y Eva en el jardín, cuando se rebelaron contra Dios. De alguna manera fue lo mismo que pasó con los antidiluvianos, que habiendo conocido a Dios, se envanecieron en su propio razonamiento. De alguna manera fue lo mismo que pasó con aquellos que se rebelaron en la Torre de Babel. O sea que de alguna manera fue un proceso que si uno ve desde el Génesis, ¿y por qué lo ligo con Génesis? Porque claramente Pablo se está refiriendo a Génesis en el 20 cuando está hablando de la creación. Entonces, que como de la misma manera que estas primeras personas o estos primeros grupos en la Biblia se rebelaron contra Dios teniendo todo el conocimiento, de alguna manera es lo que está pasando, o parecen dar a entender que es lo que está pasando en el mundo. Pero sí he leído varios comentarios que citan estos de alguna manera, dando el ejemplo de lo que pasó en Génesis, cómo se va reproduciendo a través del tiempo. gracias José. Así es, entonces vemos como que la historia se repite, sí, y vuelve nuevamente venimos a ver lo que el pueblo de Israel hizo en algún antepasado también, sí. Y cuando yo leo esa historia sí, a veces como que no le cabe a uno en la mente cómo el pueblo de Dios, sí, Dios le decía cosas textuales, sí, y no solamente textuales, sino físicas, veían una columna de nube dirigiéndoles, que eso no es normal, sí, que yo vea una columna de nube una columna de fuego en la noche, o sea, eso no es anormal. Pero Moisés se va y a los 40 días ellos dicen ahora, Dios es un becerro, sí, o sea, uno dice, es ilógico, pero a veces nosotros también actuamos así tristemente y creemos en cosas que realmente no son Dios. Jordi, ¿vas a decir algo? Sí. sí, sí, sí. Partiendo de lo que tú dices, porque exactamente iba a empezar por allí, de que no hay lógica en que vayan a adorar un becerro viendo que pasaron primero el mar rojo, el mar y Dios santo, pasar sus pies, pasar por el seco y ver cómo el agua se abre en dos, entendiendo que Moisés les decía que era Dios el que lo hacía. Luego ver eso, entonces, algo interesantísimo de ese versículo que nos ayudará de pronto a comprenderlo mejor, dice, es la parte final también, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Al profundizar esta partecita, me encontré con dos versículos bíblicos que quisiera que los que pudieran buscarlo detenidamente lo puedan hacer. Está en Efesios 4:18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero como que la respuesta a esto, o para entenderlo, mejor dicho, está en 2 Corintios 4:4, que dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria. ¡Wow! Es decir, que el encargado de endurecer el corazón humano,
de entenebrecerlo, de encegar, bueno, como se dice, es definitivamente el diablo. ¿Qué utiliza él? Yo no sé muchas cosas en la vida de un ser humano, pero lo cierto es que el corazón habla literalmente de la mente. El diablo se encarga de cegar la mente de nosotros para no entender esta salvación, el amor de Dios, y posiblemente eso utiliza muchas de sus herramientas que el diablo utilizaba desde el principio, la mentira, el engaño, el error, y pues trabajar tan duro en la mente de un ser humano al punto de que el corazón sea tan entenebrecido que al final del tiempo se pierda. Y por eso, pues lo que estamos estudiando, que es como que Pablo dice, es imposible que dando tanta evidencia hasta en la naturaleza, hasta todo, pero pues sencillamente, así como lo dice más adelante, el Dios de este siglo ha cegado ese entendimiento y es el que hoy posiblemente nos puede endurecer el corazón si nosotros dejamos la Biblia como primer norma de poder tener un concepto de Dios y hacer hacer de mi vida lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, no, pero podemos ver este estudio que está basado en esta cosa, de pronto la Biblia es anticuada en este aspecto, cuando se empieza a poner encima teorías humanas, empiezan a enceguecerse, me corrigen si así no se pronuncia, este entendimiento real y puro que es Dios. Entonces Dios dice un ejemplo tan sencillo, no os unáis en yugo desigual. Es un ejemplo que uno dice, ah, bueno, lo han dicho muchas veces, pero posiblemente muchas personas han triunfado y no específicamente se casaron con alguien de la iglesia, pero resulta que Dios cuando específicamente dice este texto, para no endurecer nuestro corazón, porque hay muchos jóvenes que quizás se endurecen en ese punto y dicen, no, o sea, yo puedo convertirla o yo puedo convertirlo o él más adelante va a conocer de ese Dios de amor, pero si Dios te lo dice, es porque conoce que va a haber dolor y lo he visto en familiares cercanos que el conocimiento fue entenebrecido porque cuando empezaron a sufrir ese dolor tan doloroso, bueno, valga la redundancia, tener un dolor profundo por haber tenido el yugo desigual, entonces es donde como que el conocimiento es alumbrado y dicen, ahora sí entiendo a qué se refería Dios con no os unáis en yugo desigual. Fíjate todos los problemas que yo me hubiera evitado si mi pareja, si mi esposo de hoy en día hubiera sido de la casa de Dios. Entonces como que wow, me fascina como profundizar en ese tema del conocimiento del corazón entenebrecido. Y gracias, Jordi, Y porque una sí, cosita, ahorita que mencionabas lo del becerro de oro, caí en cuenta en algo, y es que no fue tanto que los israelitas en ese momento cambiaron a Dios, no, Dios nos sacó, ahora adoremos a este becerro. El problema fue que todavía no entendían realmente quién era Dios, porque si leemos detalladamente Éxodo 32, y no voy a citar los textos, ellos pensaban que estaban adorando a Dios. De hecho, Aarón, después de que termina de hacer el becerro, él dice una frase que decía, mañana será un día dedicado a Jehová, y dice Jehová, al principio dice, Israel, este fue tu Dios que te sacó de Egipto. La palabra literal que usa ahí es Elohim. Este fue tu Dios que te sacó de Egipto. Es decir, ellos no habían entendido bien realmente a Dios y pensando que adoraban a Dios, lo estaban haciendo mal. O sea, tenían todavía un concepto errado de quién era Dios, de qué era su carácter. Y es interesante que eso nos puede pasar hoy en general en el mundo cristiano. Pensamos creer, saber quién es Dios y probablemente estamos haciendo una adoración equivocada, como pasó con el pueblo en ese momento. Y creo que eso es lo que viene diciendo o lo que va a venir a empezar a decir los textos siguientes, que cambian esa idea de la gloria de Dios y la reducen a imágenes de hombre o de animales o de, bueno, etcétera. así es, gracias, Jordi y José, porque de hecho, cuando nosotros en algún momento vemos en el Antiguo Testamento todo lo que pasa, y a veces muchos de nosotros pensamos, no, es que en el Antiguo Testamento Dios era más radical y en el Nuevo no, es el mismo Dios, ¿sí? Pero cuando leemos lo que dijo José, el capítulo 32 de Éxodo, cuando vemos allí que dice, mueren más de 3.000 hombres en ese momento, sí.
aproximadamente 3000. Pero si ustedes leen bien la historia y todo el contexto, definitivamente lo que dice Pablo, no hay excusa. O sea, ¿cómo es posible que, como decía Jordi, tuvieron la oportunidad de ver las 10 plagas, cómo descendieron, cómo Dios los saca con mano poderosa, cómo los saca con la nube, cómo les abre el mar rojo, ¿sí? Cómo pasan en seco, cómo desciende maná del cielo, cómo los alimenta? Bueno, tantas cosas que pasaron acá, y ahora cómo Moisés va y habla con Dios, pero aún así se olvidaron del verdadero Dios. Y después de que se olvidaron, vuelve Moisés y les dice, ¿quién está con Dios y quién no? Y aún así algunos se quedaron, no, yo me quedo aquí y punto, quiero creer así. O sea, necios, definitivamente necios, ¿sí? Y cuántas oportunidades les dio Dios y cuántas manifestaciones reales y físicas les mostró Dios para que de esa manera creyeran. Definitivamente no hay excusa. Y Pablo le dice ahí, no hay excusa. Dios se lo reveló de una o de otra manera y les dio otra oportunidad. Lo último, Moisés les dijo, ¿quién está aquí? ¿Quién no? Y ellos decidieron quedarse ahí. Realmente cuando nosotros no queremos ver la verdad y cuando no queremos como aceptarla, no hay excusa definitivamente. Dios siempre está buscando. Su benevolencia es tan grande como lo vimos también hoy. Su omnibenevolencia es infinita y Él tratará de una o de otra manera como a veces hasta de obligarnos a ver el amor de Dios reflejado en muchas cosas. Pero a veces nosotros definitivamente también obligamos a Dios a que yo no quiero nada y no voy a aceptarlo porque así me voy a quedar y eso es lo que yo pienso y punto. Y ahorita lo que decía José, efectivamente más adelante, entonces empezamos a aceptar otras cosas, ¿sí? Y actualmente uno, dentro de aún de nuestras iglesias y del cristianismo, se ven enfocadas muchas costumbres paganas que aún tenemos, ¿sí? Cosas que realmente vinieron no porque tal vez adoremos mejor a Dios, sino tal vez a veces de las ansias de poder y de las ansias de tal vez parecernos a los demás, terminamos aceptando costumbres paganas dentro de nuestras denominaciones, de nuestras iglesias, y muchas costumbres paganas están allí, o sea, la adoración al sol, o sea, es algo que a veces en nuestras iglesias está, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué, sí? Se cambió la adoración a Dios por realmente la adoración al sol, y ahora la mayoría de cristianos adoramos en el día del sol en lugar de adorar en el día de descanso como realmente Dios lo mencionó desde el comienzo, ¿sí? Porque son costumbres paganas y muchas de las costumbres que a veces tenemos, oiga, ¿por qué hacemos esto? Ni idea, no tenemos ni idea por qué lo hacemos, pero son cosas que vienen del paganismo. Y yo antes de terminar esta clase en el día de hoy, quiero que veamos un video de 5 minutos en el cual allí es un ministerio que hace como unos videos históricos acerca de cómo dentro del cristianismo se filtraron ideas paganas y por qué se llegaron a filtrar, ¿sí? Y efectivamente a veces las ansias de poder, las ansias de tener de pronto más seguidores hacen que nosotros cambiemos las cosas que Dios ha puesto y hagamos lo que nos conviene, tal vez por ganar amigos o por no ganar enemigos, pero realmente lo que nos debería interesar es que la verdad de Dios no se vea en ningún momento en peligro, porque de esa manera, si nosotros estamos haciendo eso, estamos omitiendo la verdad, estamos quitando la verdad de nuestra vida, como dice el versículo 19, el versículo 18, la ira de Dios sobre aquellos que suprimen la verdad. A veces nosotros suprimimos la verdad cuando de una o de otra manera la vemos reflejada en muchas cosas. Así que les voy a compartir este video. De hecho, este video lo hace un ministerio con el cual ellos son líderes de GYC a nivel mundial, pero son espectaculares estos videos y por eso se los voy a compartir, porque nos puede dar una vislumbre de eso tan bonito que es realmente lo que pasó en la antigüedad y lo que pasa hoy en día. Constantino. Lealtad y controversia. Al rastrear nuestro linaje cristiano desde los primeros siglos, encontramos a la iglesia cristiana difamada. No era popular.
Muchos de los cristianos del primer siglo pagaron el precio de su fe con sus propias vidas. El Coliseo de Roma se eleva hoy como un testimonio de esto. Bajo la Roma pagana, la Iglesia cristiana tiene muchos problemas. Pero lo que está claro es que la intensidad de la persecución mantuvo la Iglesia libre de cristianos nominales y tibios. Si eras cristiano, tenías que serlo de verdad. No había término medio. Pero en el siglo IV sucedió algo que lo cambió todo de forma dramática. La conversión de Constantino cambiaría el curso de la historia para toda la cristiandad. El origen de todo se encuentra aquí, en York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino es declarado emperador aquí. Su padre Constancio estuvo en Britania entre los años 305 y 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Al morir su padre es declarado emperador, pero el suyo no sería un camino de rosas. Constantino tenía dos rivales, Licinio y Magencio. En su guerra contra Magencio, Constantino sabía que necesitaba ayuda. No tenía suficientes soldados, así que busca la ayuda de Dios. Creyó haber visto una cruz en el cielo y oyó las palabras: bajo este signo vencerás. Tomó esto como una señal para convertirse al cristianismo y desde entonces se introducen cambios importantes. Roma pasaría de ser pagana a convertirse en la sede papal. En lugar del paganismo, el imperio profesa ahora el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Fue una conversión bíblica profunda y arraigada? ¿O era una estratagema política para mantener unido un imperio dividido? Lo que sí está claro es que después de su conversión, se cuelan nuevas prácticas dentro de la Iglesia. Los templos, antes paganos, ahora se convierten en cristianos. El Panteón de Roma se transforma en iglesia cristiana y los antiguos dioses adoptan nombres de santos. Por ejemplo, Júpiter es ahora San Pedro y la lista continúa. Mientras algunos están contentos con los cambios y aplauden el cese de la persecución y su nuevo estatus, hubo muchos cristianos en toda Europa que los rechazan. Para ellos, la persecución continuó al no seguir la misma línea que la Iglesia Madre. Estos eran cristianos que mantenían pura la fe de los apóstoles que habían heredado. Eran grupos esparcidos por toda Europa, en el norte de Italia, el sur de Francia, la Iglesia celta aquí en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. La Biblia los menciona como la Iglesia del desierto de Apocalipsis 12, 6 y 14. No eran los más grandes, no eran los más numerosos, pero Dios ha tenido siempre un pueblo que le es fiel a Él y a su palabra. Desde este momento surgen dos ramas de la Iglesia. La Iglesia reconocida, la principal, pero una Iglesia adulterada, y por otro lado la perseguida, a menudo la más pequeña, pero una Iglesia pura. La pregunta para nosotros hoy es, ¿a cuál de las dos pertenecemos? Ojalá nunca alteremos la verdad para ser populares. Ojalá seamos fieles a Dios y a su palabra, sea cual sea la situación que debamos enfrentar. Bueno, ojalá aceptemos siempre la verdad, como decía el video, y vemos allí cómo muchas de las cosas y costumbres paganas se filtraron dentro del cristianismo por las ansias de poder y por no perder, digamos, seguidores dentro de las iglesias. A veces no es la cantidad ni el número de personas que siguen a Dios, sino realmente si nosotros estamos siguiendo a Dios de corazón y en verdad. Dios no se cansará de mostrarnos la verdad de una de otra manera. No pensemos que no, que tengo miedo porque no voy a conocer toda la verdad. Dios te la dará a saber y nos las está haciendo saber a medida que nosotros la conocemos. Como les dije, el ladrón en la cruz la conoció al final de su vida y eso fue suficiente. Solamente dejemos que Dios nos hable a nuestro corazón y que esa verdad que nosotros vayamos descubriendo en su palabra, en la naturaleza, podamos nosotros arraigarla a nuestra vida. Dios no dejará de hablarnos con la verdad,
conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Eso es una promesa, no es una orden, es una promesa, dice ahí, conoceréis la verdad, y Dios así lo ha dicho y nos la ha hecho a conocer, y gracias a este estudio pues estamos conociendo muchas cosas más a medida que avanzamos. Dios nos bendiga, no sé si tienen algo más que agregar o alguna pregunta, y si no, pues concluimos. Gracias, más bien Eliseo, por esa investigación y también sé que por los aportes de cada uno que ha hecho esta noche, eso hace que sea enriquecedor este estudio y bueno, la invitación es para seguir juntos estudiando y aportando y bueno, qué bendición, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a orar para terminar. No sé si alguien desee orar en esta noche, que nos eh, acompañe con una oración antes de terminar. Yo, si quieren, yo. Gracias, Mary. Oremos. Amante y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque cada día tú nos das la oportunidad de conocer tu verdad. Cada día tú nos das la oportunidad de, al estudiar tu palabra, de escudriñar, Señor, acercarnos más a ese conocimiento que tú desde la creación del mundo con los primeros padres, Señor, tú tuviste esa misericordia de mostrarles y de enseñarles, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por permitir conocer de ti, por lo aprendido de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que cada día podamos ser fieles a ti, Señor, a tu conocimiento. Y para aquellos que cada vez que encontramos algo nuevo y que tal vez tengamos un concepto y que está fuera de lo que tú enseñas en tu palabra, danos paz y tranquilidad, Señor, y ayúdanos a que podamos seguir escudriñando para aceptar tu voluntad y aceptar tu palabra. Bendice a Eliseo, bendice a todos los hermanos y amigos que están en este momento, Señor. Permite que tengamos una noche descansada, acompañada de tu presencia, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras fallas. Perdona, Señor, si tal vez no estamos cerca de ti o tal vez nos alejamos, pero tenemos la certeza de que tu Hijo amado siempre está por medio de tu Santo Espíritu ahí cerca de nosotros. Acompáñanos, bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.